las escrituras a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Me avisan, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a esperar aquí la indicación para los hermanos que están esperando por internet. Bien. Abrimos las escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 10. Dice así, vamos a leer hasta el versículo número 12. Quiero anticiparme a la enseñanza, que es una de las razones por las cuales nosotros sabemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. No es que nos han lavado el cerebro, no es que somos conformistas, no es que somos tontos como el mundo cree, sino que hay una revelación. O sea, no, de tonto es lo que menos tenemos. Que tomamos malas decisiones es otra cosa, pero no es que seamos tontos, sino que sencillamente le damos rienda suelta a los deseos de nuestra carne, y eso nos hace cometer muchos errores que para mí son nuestras estupideces, y por eso nos va mal. Sin embargo, al final de todo esto hay una razón por la cual nosotros permanecemos en el Señor. No somos dignos ni merecedores de estar en el camino del Señor, pero se nos ha revelado algo. Y eso es lo que nos sostiene hasta el día de hoy. Si esto no fuera así, hace más de 25 años yo hubiera recuperado mi profesión y hubiera seguido trabajando en lo que estaba, que por cierto estaba bastante bien. Pero no es eso. Hay algo que lo lleva a uno a tomar decisiones y a dejar lo mejor de la vida por la vida. Así es que le digo esto para que usted desde la lectura usted tenga el sentir de lo que está leyendo. Y dice así, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínense, hoy entiende por qué le dije en la primera explicación. ¿Verdad que tenemos una lectura muy diferente si no hubiéramos oído algo de que los sufrimientos de Cristo, no es que nuestro culto, nuestra oración sea una aspirinita para un cáncer, no es eso. No, es algo más allá de la mente humana, es algo más allá de todo lo que el mundo puede ofrecer y de lo que la ciencia nos puede brindar. Y bienaventurado el que entienda esto, bienaventurado. Padre bueno y amado, bendícenos por medio de tu palabra. Señor, sé propicio una vez más. En el nombre de Jesús oramos para que podamos entender esta palabra, este misterio oculto por los siglos, pero ahora es revelado a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, por favor. El domingo compartía sobre el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará o le librará Jehová. De todas ellas. Esta es nuestra confianza. Pero ¿en qué está fundamentada esta confianza? ¿En qué descansa nuestra fe? ¿En qué descansa nuestra esperanza? Y meditaba, por cierto, este día, especialmente por la tarde, meditaba sobre qué compartir. Y reflexionaba sobre lo que el Señor nos había dado, y lo digo especialmente por mí, lo que el Señor nos había dado, o el Señor me había dado, de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
es algo que creo en 33 años de cristianismo y 33 años de servicio al Señor, porque comencé a servirle al Señor a los 3 meses de haber aceptado a Él, me bauticé. Y yo no sabía pienso que fue una gracia inmerecida de parte del Señor para conmigo, de que a los 3 meses de convertido me permitió servirle. Y en ese tiempo para acá he podido darme cuenta de que muchas son las aflicciones que nosotros padecemos. Y hasta este día le puedo decir que de todas ellas nos libre el Señor. Yo soy un testimonio de eso. Lamentablemente, todavía no soy el cristiano que debería de ser a pesar del tiempo que tengo de estar en el Señor. Eso es un paréntesis, no tiene nada que ver con la palabra, pero al ver la misericordia de Dios, eso como que es peor que recibamos con vara. Duele más recibir la gracia y la misericordia del Señor que un varazo, porque las varas, la vara es para las espaldas del necio. Pero en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra maduración de este caminar y de ese proceso de restauración en nuestra vida, y siempre he guardado en mi corazón y que me ha ayudado en mis momentos duros, difíciles, débiles, en mi fe, más en mi debilidad humana que en mi debilidad de fe. Yo siento, pienso, creo y le pido al Señor que me siga sosteniendo en mi fe. Siento que mi fe no ha menguado. Aún cuando he querido dejar el ministerio, lo difícil que es el ministerio, mi fe no ha menguado, porque he dicho, Señor, jamás dejaré de creer en ti, buscaré siempre tu rostro, etc. Me hace sentirme mal porque es mejor que le den con vara a uno y no sentir eso. Y pienso que para el nacido de nuevo, quizás es mejor que le dieran con vara y no recibir esa gracia inmerecida del Señor, que uno no se lo merece. Usted recibe algo de parte del Señor y usted dice, Señor, pero yo no soy la persona indicada para que tú me lo des. Hay tantos que yo conozco que son dignos, merecedores de que tú le des y me lo das a mí. Eso uno siente de que uno se compromete más con el Señor, uno se quebranta más con el Señor. Y digo, Señor, de veras que tú nos vences con cuerdas de amor y de misericordia. Porque lo más seguro es que si nos dieran con vara no entenderíamos, y como muchos de los que hoy somos adultos, que estamos conscientes que nos dieron con vara, no nos quitaron la rebeldía, al contrario, más rebeldes nos volvieron. Entre más nos daban, decíamos que sí, pero falso, la vara no era suficiente. Y en mi familia tenemos siempre un recuerdo de nuestra niñez, cuando oíamos a un niño que su abuela lo castigaba y era terrible, y le decía, es de más, mamaminga, le decía, si yo ya estoy cuitillo, le decía, aunque me chaque changue, le decía. Mire qué tremendo lo del niño. Y esto es algo que lo repetimos como cuando queremos demostrarle a uno de nuestros hermanos que uno de nosotros somos tercos, somos burros, somos testarudos, no entendemos, le decimos, es de más, mamaminga. Ya sabemos qué es lo demás y qué es lo que estamos diciendo con eso. Entonces, yo pienso que si el Señor, a los que estamos aquí, que yo creo que todos por parejo le fallamos al Señor, fuéramos más rebeldes y nos castigaran con vara, pero nos mantiene en sus caminos ese amor y esa misericordia que es nueva cada mañana. Hay cosas que uno quisiera que le den duro con la vara, pero no. Y eso es lo que expresa Jeremías en su capítulo número 20. Me sedujiste y me dejé seducir, me venciste, fuiste más fuerte que yo, me cautivaste con cuerdas de amor y de misericordia. Y también Oseas lo dice de una forma tan increíble. Entonces digo, sí, Señor, tú sabes cómo tratar con nosotros, tú sabes cuándo es vara y cuándo es amor. Que nosotros supiéramos eso para con nuestros hijos, no tuviéramos los hijos que tenemos.
Porque cuando teníamos que haberlo castigado, no lo castigábamos, y cuando no los maltratábamos. Entonces deformamos más el alma que ya venía deforme. Entonces llegamos a entender que las aflicciones del justo tienen un propósito. Y el propósito es madurarnos. El propósito es que seamos expertos, que seamos enteramente preparados. Porque no solo el conocimiento basta, también la corrección, también la vara y también el amor y la misericordia, como lo acabo de expresar. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos sido tratados por Dios de la forma en que Él quizás considera conveniente ya tratarnos. Pero quiero decirle algo. Hace muchos años puse una ilustración, no sé si hace unos 20 años, puse una ilustración muy fea, pero una verdad, como cuando tenemos a un perrito en casa siempre encerrado y queremos abrir la puerta, pero antes de abrir la puerta le ponemos una pita, un lazo, lo que sea, y lo amarramos, un lazo largo. Entonces lo amarramos porque sabemos nosotros lo que va a hacer, y así hace Dios con nosotros. Lamentablemente el ejemplo no es el correcto, pero no tengo otro, y ese me ha quedado a mí bien grabado en mi corazón. Entonces abrimos la puerta y el perro sale, que aunque usted le grite y le diga, no se detiene porque vio la puerta abierta y ven estampida, como los caballos, y no lo detiene nada. Y de repente la pita se termina. Y es el gran alón que le pega el lazo. Y hasta ahí llegó. ¿Cuántos de nosotros vemos la puerta abierta y un día nos van a amarrar una pita? Y hasta ahí vamos a llegar. Y vamos a padecer muchas aflicciones, pero van a ser necesarias. Amén. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que las calamidades o los sufrimientos que nosotros padecemos son temporales. Cuando estamos, me recuerdo que el domingo comentaba de que sentimos bien largo cuando tenemos aflicciones. El tiempo lo sentimos demasiado largo, pero debemos de darnos cuenta que la realidad es que las aflicciones que nosotros sufrimos, especialmente el justo, estas son pasajeras. Fíjese que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, antes de entrar con Pedro, Romanos capítulo 8 y versículo número 18, que es un versículo que muchos conocemos, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay coma, disculpe, si me veo rápido es porque no hay coma. Yo me detengo cuando hay coma. Pero ve lo que dice el apóstol Pablo. Son cortas. Amén. No está ahí. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese el final, qué lindo es. Que las glorias venideras no se comparan. No es comparable la gloria venidera con la aflicción del presente. Y eso es lo que nosotros sabemos. Pero ¿por qué lo sabemos? Porque hay gente que lo sabe pero no hace el mismo efecto. Porque ese conocimiento tiene que tener revelación. Se comprende por revelación. No solamente se entiende por conocimiento, pero nosotros lo comprendemos por revelación. O sea, nosotros tenemos entendimiento y comprensión de eso. El entendimiento es letra, sencillamente conocimiento, de lo cual nosotros debemos de preocuparnos de que no seamos cabezones de la Escritura. Que solo tengamos un conocimiento, porque quiero decirles algo, que hay gente que tiene un gran conocimiento, pero no son nada. Es tremendo cuando uno lee algunos comentarios teológicos increíbles, pero las personas son inconversas. Son grandes doctorados en teología, pero ellos no son salvos. Ellos no son convertidos. Ellos solo pueden explicar la teoría, pero no hay vivencia, no hay experiencia, no hay revelación. Algo similar
le aconteció a los profetas del antiguo pacto, en el hecho de que no podían comprender en plenitud a qué se refería esa revelación o ese conocimiento o ese conocimiento dado por inspiración de parte del Espíritu de Cristo, preexistencia, antes de la encarnación, del Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Y eso lo traigo a colación para que lo entendamos de esta manera. A nosotros se nos ha revelado el reino de Dios. A nosotros se nos ha revelado el reino celestial. A nosotros se nos ha revelado que hay un cielo. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Ok. ¿Usted podría revelar cómo es el cielo? No podemos. Algo similar, pero nosotros tenemos la certeza de que ese reino celestial nos lo ha sido dado. A ellos se les reveló para quienes eran estas glorias venideras, esta salvación tan grande, pero no se les reveló cómo. O sea, para otros, perdón, no para ellos, a nosotros, para nosotros, aunque no lo entendamos. Porque no se puede decir, mire, el cielo. No, nosotros leemos lo que dice la Escritura. Sí, pero la Escritura nos está hablando de cosas que conocemos para que entendamos las que no conocemos. Pero aquí encontramos nosotros que todo lo que se expresa es humano. Y se ha encontrado una palabra humana para poder entender lo que es el reino eterno, lo que es el cielo. Pero no es que el cielo es exactamente como lo dice la Escritura. No, no es así. ¿Por qué? Porque las parábolas del Señor las ocupó para dar a conocer lo desconocido por medio de las cosas conocidas. El reino de los cielos es semejante a. Y empieza a explicar, para que nosotros tengamos conciencia, un conocimiento de cómo es aquello. Pero está usando medios humanos. Porque allá no va a haber crisólito. Allá no van a haber piedras preciosas. Todavía algo superior a eso que nosotros. Por eso el apóstol Pablo no pudo darse a expresar por palabras eternas lo que era el reino celestial o el cielo. Y también cuando encontramos que para que Dios nos hable y para que nosotros entendamos lo que Él nos habla, su palabra es crisolada 7 veces. Si no, no la recibimos. Si no, no la entendemos. Si no, nos mataría, nos destruiría. ¿O acaso cuando Él decía yo soy, no caían a tierra todos los que preguntaban? ¿Y eso qué es? Acrisolada 7 veces. Eso lo revela la Escritura, lo revelan los salmos. Y quiero decirles algo, hermano, no nos preocupemos ser juzgados por los ignorantes o por los cabezones. Cuando digo cabezón es sin revelación. Que no nos preocupe la opinión de los demás, que nos preocupe lo que Dios nos revela. Y qué tremendo que se lo revela a sus niños. Por eso nadie puede entrar al reino de los cielos si no es como un niño. Y el niño se caracteriza de creerle a su papá lo que le dice o lo que le promete. Y nosotros no dudamos de lo que Dios nos dice, nos enseña. Pero esta noche quiero por lo menos tener el principio, yo sé que no puedo concluir, tener el principio de en qué está fundamentada esa fe, esa esperanza, esa revelación, en qué está fundamentada. Porque usted le comparte algo espiritual a alguien que no tiene el Espíritu de Dios y no le va a entender. Y si le entiende, no le va a comprender. Difícilmente le va a poder comprender. Entonces, yo he creído que las aflicciones son pasajeras. Y lo he comprobado en todo mi caminar en el Señor. Y hay una aflicción que un día se va a quitar de mí. Y esta aflicción se va a terminar cuando yo muera. Fíjese que se burlan de nosotros porque se está enseñando de hace 2000 años que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene y nunca viene. Y algunos dicen, yo cuando era niño oía que Cristo venía, llegué a viejo y Cristo no viene. Y ustedes, ¿cómo es posible que pueden creer una cosa semejante? Hay que entenderla con una mente espiritual.
Hay que estar convertido para entenderla. Eso es un acontecimiento que se dará. Porque todos los anteriores que fueron profetizados, que ya tienen su cumplimiento, nosotros somos testigos de que ya se cumplió. Ahora, no solamente es el día de nuestro arrebatamiento, no solamente es el día en el que nosotros vamos a ser quitados de esta tierra, que lo dice la Biblia, sino que no solamente nos preparamos para eso, porque es posible que yo nunca lo pueda ver en mi tiempo de vida humana. Es posible que pueda morir, pero hay una promesa, que si muero, me van a enterrar, pero resucitaré en el día postrero, que es lo que el Señor le dijo a Marta. Sí, le dijo Marta, ya lo sabía, imagínense, teóloga, Marta, cabezona como muchos de nosotros. Ah, sí, Señor, sí, ya sé que mi hermano resucitará en el día postrero, le dijo. Imagínense, le enseñó al Señor. Mira cómo llegamos, que cuando somos ovejas le queremos enseñar al pastor que nos lleva 20 años de estudio, de todo. Y prueba de que hemos aprendido es nuestra humildad a jamás querer ser mayor que nuestro maestro. Aunque el alumno llegara a ser mejor que su maestro, ese mismo conocimiento le diría, no, usted es mi maestro. Entonces, Marta se atrevió a decirle al Señor, sí, así lo sé, le dijo, te lo puedo decir de memoria, como muchos saben citas bíblicas y no pueden dejar de hacer ciertas cosas. Porque yo he encontrado personas que me han dicho, así mire la Biblia, pero son casi inconversas. Si lo único que han hecho es aceptar a Cristo. Y una vez me quedé admirado, y mire que me preocupa esto, la gente que después de la Biblia, increíble, esto me di cuenta yo en una persona que llegué a querer liberar. Mire, me decía la Biblia, pero increíble, esta persona, ya creyente supuestamente, me conocía como creyente, y también el que estaba adentro me conocía, porque me dijo, y vos me vas a enseñar a mí, me dijo, primero el abusivo y me trató de vos. Entonces, y me empezó, ¿se acuerda, hermana? Usted estaba ahí, ¿verdad? Mire, qué lindo el Señor, fíjate que no me acordaba. Usted estaba ahí, ¿verdad, hermano? Increíble, recitaba la Biblia de una forma increíble. Ahora, si usted es de esas personas que recitan la Biblia, pero su vida no da testimonio mínimos de ser creyente, porque jamás se le va a exigir una perfección, no se puede, es imposible, se le engañara. Preocúpese de que sepa Biblia y que esa Biblia no hace nada en usted. Me preocupo yo porque cuánta Biblia puedo saber y digo, Señor, pero usted me ha oído que digo, Señor, yo no, y de esto tengo que predicar, ay Dios mío, y, Señor, ¿cómo voy a predicar de esto? Me es impuesta la necesidad. ¿Y qué me hace predicar? Mi conversión. Si tú dices, Señor, bueno, lo voy a hacer porque tú dices. Amén. Entonces, las aflicciones son temporales. Amén. Lo dice bien claramente el apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo número 11. Disculpe que perdí, se me perdió la carta. En el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que al fin Jehová siempre lo salva, que el sufrimiento un día termina. Si no termina con la glorificación, va a terminar con la muerte. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Entonces, le decía yo, y no terminé la idea, de que no solamente nos estamos preparando para un arrebatamiento inminente, la Biblia lo dice, solo que no es en el tiempo que usted diga y quiera, ni tampoco lo diga yo, ya va a haber algunas citas bíblicas, sino que nos preparamos para cuando el día venga a nosotros, que es el día de la muerte. No quiero ser sorprendido. Yo no solo espero el arrebatamiento, no. Yo quiero estar preparado por si a mí me toca morir. Es que no solamente es el asunto del arrebatamiento. Porque fíjese que el arrebatamiento lo podemos ver como una figura en los tiempos de Noé. El Señor le dijo a Noé,
tú prepara el arca. Y no le dijo el tiempo que iba a venir el diluvio. Y quiero decirle algo, que pasó 120 años trabajando en el arca. Y cualquiera en 120 años desiste. Y dice, así me dijo hace tantos años. Y usted está así. A mí me dijeron cuando estaba niño de que el arrebatamiento ya venía y no ha venido. Pero ¿y si la muerte lo sorprende? Entonces no solamente es preparación para un arrebatamiento. No sabemos cuándo va a venir el arrebatamiento. Así como Noé no sabía cuándo iba a comenzar a llover. Imagínese el arrebatamiento, pero ¿quién va a creer en eso? Bueno, pregúntele a Noé cómo creyó si nunca había llovido. La fe. Le creyó a la palabra de Dios. Él creía, sabía que Dios no es mentiroso. Yo he creído que Dios no es mentiroso. Y como se lo dije alguna vez, también hace muchos años, y lo dije hace un poco tiempo atrás, que ya nos han dicho de que lo que creemos es absurdo, etc. Si fuera como ustedes dicen, si fueran así como ustedes dicen los inconversos, quiero decirles que si nosotros estamos en algo que no es correcto, no es la verdad, como ustedes dicen, siempre vivimos mejor que ustedes, creyendo lo que creemos. Y eso es ganancia. Porque qué maravilloso es estar en el Señor. Como he vivido las dos vidas, le puedo decir qué maravilloso es estar en el Señor. Y los tontos que nacen en el Evangelio quieren ir a probar la vida de la cual nosotros venimos hastiados. Amén. Bien, quiero adelantar esto. ¿Qué es lo que el Señor hace al permitir las aflicciones? Él quiere que nuestra fuente de poder sea Él. Es uno de los propósitos. Él quiere que nuestra fuente de poder sea Él. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿le librará quién? Su fuerza, sus ahorros. Jehová. Entonces, Él quiere que su fuente de poder sea Él en su vida. Que aunque usted tenga, no diga es que yo puedo, no, el Señor me va a ayudar. Y si lo tengo, el Señor ya me proveyó. O sea, es una provisión. Que yo no sabía que Dios me había bendecido para poderle hacer frente a esta situación. Y no necesitamos ser contadores para entender que es una provisión. No debemos de ser, no sé cómo decirle para llegar a entender que si hoy puedo hacerle frente a una circunstancia difícil, no es porque yo me esforcé y porque yo me preparé y porque yo me gradué y porque yo me he esforzado, etcétera, etcétera, sino que debo de tener esa sencillez por el conocimiento, así como esos profetas. El Espíritu de Cristo les reveló y ellos diligentemente indagaron, inquirieron. Era Cristo en ellos. Así hoy debo entender que en este pasado el Señor me bendijo para que hoy pudiera yo hacerle frente a esta situación. No es que mire, que yo he ahorrado. No, es que Dios me proveyó. Tanto de lo material como de la inteligencia para no gastarme todas las semillas y poder guardar en el granero para poder sembrar después en el tiempo en que hay que sembrar. No me comí toda la semilla. Yo hace algunos años de compartir sobre eso. Y qué bienaventurados los que anotan y que no lo anotan para guardarlo, lo anotan para estar recordando siempre aquellos remas que Dios le da. Amén. Él quiere ser su fuente de poder, su fuente de valor, su fuente de sabiduría. Amén. ¿Para qué? Para ayudarnos a pasar a través de los problemas. Qué lindo es cuando el Señor nos ayuda, hermano. No solamente en los problemas externos. Él quiere ser nuestra fuente de poder en nuestros conflictos internos, en nuestras debilidades. Él quiere ser nuestra fuente de poder. Él quiere que venzamos ese Ismael. Él quiere que venzamos esa naturaleza que nos avergüenza. Somos tan sinvergüenzas que Dios nos está hablando y nos hacemos los desentendidos y hasta nos reímos de lo que Dios está revelando.
como la incomodidad que sentimos este martes. Como somos hipócritas, no se llena el altar. Queremos manifestar que estamos bien. Pero qué bienaventurado aquel que se siente incómodo, ¿verdad? Sí, Señor, qué terrible. ¿Cómo descendemos? Somos nazareos y andamos en valles de vides. Y de nada sirve que seamos bendecidos con la palabra si esa palabra no hace ese efecto en nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por avergonzarnos? No. Entonces entendamos por qué las aflicciones no terminan. Porque Dios nos da la oportunidad de que las aflicciones terminen, porque muchas de nuestras aflicciones, si no todas, son el efecto. Y la causa es nuestra vida desagradable a Dios. Lo que pasa es que no sacamos en el periódico todos los sufrimientos. Es que no tenemos el valor de dar testimonio de los sufrimientos que tenemos individuales, íntimamente. Damos testimonio de que Dios me sanó y que Dios me bendijo y que Dios me proveyó, pero no damos testimonio de todo lo que Dios redarguye y convence de pecado en nosotros. Y mira qué lindo es tener una iglesia de Cristo. Se habla con tanta libertad que todo frijol comido por el gorgojo flota. Amén. Él decide cómo librarnos. Entonces, si Él decide cómo librarnos, cuando seamos golpeados, no nos decepcionemos de Dios. Y de eso tiene que ver mucho ese conflicto interno. Él quiere ser mi fuente de poder, quiere ser mi fuente de valor, quiere ser mi fuente de sabiduría, no para los conflictos y necesidades externas, sino internas. Él quiere ser esa fuente de poder. ¿Poder para qué? Para vencer a ese rey que gobierna mi vida, que me mantiene cautivo. Que no necesito la vergüenza pública si la vergüenza personal es suficiente como para sentirme mal. Dije, quiero decirle algo, el hipócrita no es feliz. El hipócrita, se lo digo por experiencia, el hipócrita se siente mal por dentro. Porque cuando somos hipócritas nos sentimos mal y decimos, aunque pongamos una cara así alegre ante los demás, sabemos que hay tristeza. Aunque pongamos una cara así de tristeza, sabemos que adentro hay regocijo del mal que le pasó al otro. Vamos a dar un pésame y por dentro se lo merecía. Hipócritas. No deberíamos de dar pésame entonces. Él quiere ser esa fuente de poder. Por el contrario, admitamos que necesitamos de Él y agradezcámosle por permanecer a su lado. Quiero decirle que si uno sintiera cerca al Señor, porque cercano está Jehová, el Salmo 34, no sé qué fuera de mí. Le digo, Señor, gracias porque te siento a mi lado. Señor, gracias porque no me abandonas. Y cuando te siento lejos o lejano es porque yo me he alejado de ti. Sintámonos dichosos y bienaventurados cuando Dios nos trata, sabiendo que son pasajeras nuestras tribulaciones y que las glorias venideras, donde está nuestra esperanza, donde están sus promesas, estas aflicciones del presente no se comparan. Después, lo dice la Escritura también, después que la mujer ha dado a luz, después que ha pasado ese dolor y grito y todo, después se siente feliz de ver a lo que dio a luz. ¿Y cuántos de nosotros estamos sufriendo dolores de parto? Pero vamos a dar a luz. Y cuando demos a luz, nos vamos a sentir regocijados.
Amén. Volvamos a la primera carta de Pedro por si la perdió. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fíjese que aquí está hablando del misterio. El misterio es algo oculto. El misterio de Cristo, el misterio de la obra de redención. Entonces Pedro muestra la excelencia del misterio de nuestra redención que llevó a cabo Cristo. Eso es lo que Pedro está aquí mostrando, esa excelencia. Mira qué maravilloso, esa excelencia. ¿Y en qué se apoyó Pedro? Como Pablo, gran conocedor de la ley mosaica, gran conocedor del antiguo pacto. Ellos no inventaron, ellos tuvieron una base, tuvieron un respaldo que se llama el Antiguo Testamento. Para que veamos que lo nuestro no es nuevo. No es nuevo lo nuestro. Tiene una base. Entonces, Pedro muestra la excelencia de este misterio. Por el hecho de que ya en el Antiguo Testamento fue el objeto de todos los oráculos. Todos los profetas. Aquí dice, los profetas, etcétera, etcétera, según lo está diciendo aquí Pedro. Y algo tremendo, hasta los mismos ángeles lo deseaban contemplar. Oiga, la creación angelical. Esto está al final del versículo 12. Cosas en las cuales anhelan mirar. Oiga, qué tremendo. Anhelan mirar los ángeles. Entonces los antiguos portavoces de Dios profetizaron del favor inmerecido que recibiríamos nosotros, no ellos. Un favor inmerecido, un pueblo que todavía no existía. Bueno, ni siquiera el Cordero había nacido. La promesa que Dios se encarnaría todavía no se había cumplido. Y es por eso que nosotros deberíamos, que somos los favorecidos, deberíamos de sentirnos inmerecedores. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos en broma esto? Está bien para el inconverso, pero usted que es creyente, al inconverso no se le va a exigir ni se le va a demandar. A usted sí, que supuestamente está escrito en el libro de la vida. A usted que supuestamente sus pecados le han sido perdonados. No, al inconverso no, él se puede reír y hacer lo que quiera. Puede abusar de usted y no hay problema. Pero usted abusado va a tener problemas. Y si usted abusa, también va a tener problemas. El inconverso no cuenta. Cuentan lo que están escritos en el libro de la vida. El malvado obra en usted porque usted quiere y lo permite. Y al malvado no le va a pasar nada, a usted le va a pasar. Y si usted abusa del malvado, también a usted. Así que mejor machete, estate en tu vaina, porque de cualquier forma te irá mal, me irá mal. No sé si me di a entender. Es que más claro no puede cantar un gallo. Y todas las mañanas nos canta el gallo de Pedro, que ya sabe qué significa, ¿verdad? Los antiguos portavoces de Dios profetizaron del favor inmerecido que recibiríamos, pero no comprendieron de una manera plena lo que estaban escribiendo. Así como no podemos entender de una manera plena lo que nosotros leemos de lo que nos espera. Si mire, si a Pablo, que lo llevaron hasta el tercer cielo, él no hallaba cómo explicar, ni siquiera para que le crean si fue en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé. Ni eso pudo entender. Si había sido en el cuerpo o en el espíritu, no dice, ni eso les puedo explicar. Mire cómo es de maravilloso este misterio, que ni siquiera puedo describirles cómo fue que me fue dado. Porque yo no le puedo explicar a usted cómo se me dio la salvación, porque hoy quiero describir cómo me salvé y no puedo porque no conocía a Dios, porque no conocía su palabra y porque no estaba en mí la voluntad de creer en Él. Y entonces, ¿cómo fuiste salvo? No lo sé.
Algún día, y dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, dice que hoy vemos como en espejo oscuramente, pero cuando estemos cara a cara con Él, entonces sabremos cómo fuimos conocidos. Hasta ahí voy a entender cómo Dios me conoció y lo conocí a Él, porque no sé. Muchos de nosotros somos salvos y decimos, yo pasando iba. Y el Señor me agarró. No podemos explicar cómo. Porque aquellos que lo han conocido a uno, ¿qué? No creen y tienen toda la razón. Y dice Pablo, qué lindo es Pablo, mire lo que revela el Señor. Al que conocí en la carne, ya no lo conozco según la carne. Pero hay que estar fuera de la carne. Entendamos mejor esto. Daniel, no Mena. Daniel capítulo 12 es mi sobrino. No le digo sobrino o nieto porque van a creer que estoy muy viejo. Daniel capítulo 12. No comprendieron de una manera plena, le estaba diciendo, lo que estaban escribiendo. Fíjense, no comprendieron de una manera plena. No sé si a usted le ha pasado esto. No solo el hecho de, como el caso del profeta, de escribir lo que le estaban inspirando el Espíritu Santo. Posiblemente a Pablo le pasó lo mismo al escribir la revelación. No lo podía comprender. Por eso le ponía el ejemplo. Si fue en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé. Lo que sí sé es que, y en la humildad habla de otro personaje y no de él. Pero se está delatando. Si fue en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé, dice. No le sirvió mucho la modestia. ¿Sí? Porque Dios quería que supiéramos que a él le pasó eso. Y eso lo entendemos los entendidos. No es que valga la redundancia, así es. Porque el que no es entendido en esto no lo puede entender. Puede entender de brujería y de cualquier cosa, pero no de esto. 12:8. Y yo oí, mas no entendí. Mire qué tremendo. ¿Y quién es este? Un estudiante de teología. ¡No! Daniel. Tremendo profeta. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Miren la revelación que le estaban dando a Daniel. Si usted lee en los versículos anteriores, y quiero decirle algo, dice, ahí mismo, no está muy, pero sí, tiene que ver, el versículo 3, le hablé de los entendidos, entienden, ¿verdad? Oiga, los entendidos, por eso ocupo eso, el entendido entiende lo espiritual, el entendido en lo espiritual entiende lo espiritual. A eso me refiero cuando digo el entendido entiende. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Oiga, qué tremendo. Disculpe el gallito, es mi daño en la garganta. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Vale la pena el precio, no importa que nos suban. Porque no sé cuántas veces el Señor me ha subido, hermano. Digo, Señor, qué terrible. ¿De esto tengo que hablar, Señor? Ya no tienes que subir. Pero algún día vamos a ser recompensados. Ustedes que han querido dejar de predicar la palabra de Dios, yo soy el primero en haberlos entendido. Y por eso no les he aceptado que regresen el don que Dios les ha dado, porque es irrevocable. O predicas o predicas. ¿Queda claro? En el versículo 8. Ellos no comprendían de una manera plena.
aparentemente no comprendían. ¿Qué? Dos cosas. Uno, la identidad de la persona que aparecería como el Mesías. Misterio. ¿Y nosotros por qué le hemos aceptado? Con todas las desventajas. ¿Cómo es que le conocemos si no lo conocíamos? ¿Cómo es que lo aceptamos cuando ni siquiera profesábamos una religión judía? Por favor, explíqueme. ¿Cómo se puede dar eso a una persona que no sabe nada de Dios? Increíble, en el caso de ellos, la identidad de la persona que aparecería como el Mesías, oiga, no lo comprendían. Por eso el Evangelio no es como usted lo considere o como usted lo aprecie o como usted lo quiera, sino como Él dice. Porque ellos hicieron su propio Mesías, su propia concepción, y cuando el Mesías vino no lo aceptaron. No lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no llenaba las perspectivas que ellos habían concebido. Jamás se imaginaron que naciera de una mujer sencilla y humilde. Jamás se imaginaron que iba a tener un padre como José, carpintero. Jamás se imaginaron de que no había un lugar ni siquiera en el mesón, y no de los mesones que nosotros conocemos, que no había ni siquiera lugar en el mesón donde naciera, y tuvo que nacer en un establo. Y no comprendieron que nació en Belén, y que nació donde nacían los corderos que eran sacrificados en el templo. ¿Ve? ¿De qué sirve ser cabezón si no hay revelación? No pudieron comprender eso. No pudieron darse cuenta que en Belén nacería el Señor. En Efrata. No lo pudieron comprender. Así nos pasa a nosotros. ¿Qué concepción tenemos nosotros del Señor? Nunca nos va a amanecer. Y segundo, el tiempo de su aparición. El tiempo de su aparición. Fueron inspirados por el Espíritu de Dios para predecir los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Este celo por penetrar el misterio de Cristo pone de relieve la ventaja de los que somos creyentes, que somos los beneficiarios inmediatos. Qué maravilloso es cuando usted quiere conocer más y conocer más y conocer más, y no hay otra cosa más sobresaliente en usted, no hay otra cosa más importante en usted que conocer más de eso, porque en la medida que usted más conoce, más se mete. Y eso es lo que hace que en usted y en mí exista un cambio. Eso es lo que hace que en usted nuestra fuente de poder sea Él, nuestra fuente de valor sea Él, nuestra fuente de sabiduría sea Él. Y podemos darnos cuenta que los tiempos son malos. Y si no hay aflicción, ¿dónde estaba Lot? ¿A dónde fue a parar Lot? ¿Dónde residía Lot? Nosotros lo juzgamos y lo agarramos como el ejemplo de la carne y del mundano. Pero ¿qué dice la revelación de aquel que, hablo de aquel que conoce el corazón del hombre? ¿Qué es lo que revela la escritura del justo? Oiga, que afligía cada día su alma. Significa que usted puede estar en la mera Sodoma y su alma se aflige si es que es justo. Porque ¿cuántos somos esclavos de nuestras pasiones y no somos felices? Hay una diferencia, pero el que es esclavo de la pasión y no es infeliz es porque es una cerda lavada.
A estos ha sido revelado de una manera especial el misterio de Jesucristo, que permaneció en cierto sentido oculto a los justos del Antiguo Testamento. ¿Por qué fue oculto? Porque ellos pertenecen al reino, y a los del reino terrenal no se les revela, se les revela a los que pertenecen a ese reino secreto. Se les revela a los que pertenecen a ese reino celestial. Y me da tristeza cómo nosotros los pastores en nuestras predicaciones no podemos diferenciar, hermano. Qué triste, qué doloroso es. Y me duele por el pueblo, que es nuestro cuerpo de Cristo. Que el que les predica no puede diferenciar entre lo que es un cuerpo, reino, y un cuerpo, la iglesia. Y enseñando para la iglesia cosas que le corresponden al reino terrenal. Hermano, nuestra herencia no está aquí en la tierra. Si usted es reino, confórmese con su herencia. Pero nosotros estamos representados en la tribu de Leví. Yo soy vuestra herencia. No queremos nada de aquí. Si no, iremos a parar como Lot. Justo. Afligía su alma. Amén. Ahora, Deuteronomio capítulo 29, Dios mío. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto lo dijeron del Antiguo Testamento porque habían cosas que ellos no podían comprender. Y habían cosas secretas que nunca las iban a saber y nunca las supieron. Pero nosotros, si tomamos este texto como iglesia, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros. Y los del reino no lo pueden entender. Y en este caso, nosotros la iglesia lo entendemos, el inconverso no las puede entender, no le son reveladas, le son ocultas. Entonces, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, versículo número 40. Y aquí va a comenzar a explicar sobre los dos reinos, sobre los dos cuerpos, sobre las dos iglesias. El reino sacada de la tierra y la iglesia sacada de Cristo. Pero aquí lo vamos a dejar y el próximo jueves lo vamos a continuar. Pero oiga lo que dice el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales. Hay cuerpos celestiales. Qué tremendo, ¿verdad? Usted ya lo sabía. Si usted es iglesia, usted es un cuerpo celestial. Aunque primero fue carnal. Oiga lo que dice. Una es la gloria, el 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y dice Pablo a la iglesia, los sufrimientos del presente no son comparables. Oiga, ¿a las qué? A las glorias venideras. En eso estamos fundamentados. Por eso soportamos las aflicciones. Por eso no hemos dejado el camino del Señor. Ni aún por nuestros propios pecados hemos dejado el camino del Señor. Porque seríamos doblemente tontos. Porque si pecamos somos tontos. Y si nos apartamos del camino somos dos veces tontos. Y con una tontera basta. Así que no importa que le digan a usted lo que le digan, no se aparte del camino, porque solo ahí hay esperanza de que un día usted y yo podamos ser plenamente restaurados en esas áreas que hoy nos avergüenzan y nos humillan. Eso es lo que me ha hecho a mí permanecer en el Señor y permanecer en el ministerio. Vayamos al 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Mire, vamos, si morimos, si Cristo no ha venido, vamos a ser enterrados en corrupción. Pero ¿qué dice la promesa? Serás resucitado en incorrupción.
Es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13 en adelante. No quiero pues que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que... Y comienza Pablo, Lo que está hablando aquí también a la iglesia en Corinto. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pero ese poder hoy nosotros podemos hacerlo si Él es nuestra fuente de poder. Y en el futuro va a ser el poder del Espíritu con que levantó al Señor de los muertos, de entre los muertos. Así también a nosotros nos levantará de entre los muertos. Hermano, mire, ya no puedo seguir por el tiempo. Si no, los hermanos me van a decir, bueno, usted dice que hay que someterse al tiempo y usted no se somete. Hoy los patos le disparan las escopetas, dice mi madre. Estoy bromeando, hermano. No es así, yo estoy bromeando. Si no, no lo diría. ¿Ve en qué está fundamentada nuestra fe y nuestra esperanza? Bienaventurado si usted, a pesar de las aflicciones, permanece en el Señor. Bienaventurado usted, Dios, y a pesar de nuestras debilidades, permanecemos en el Señor. Padre, gracias por tu misericordia, Señor, en esta noche. Gracias por las cosas que nos revelas. Cuánto misterio oculto que por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de entrega, muchas veces no lo hemos recibido, no porque tú no la reveles. No hemos estado aptos para poderlo entender. Señor, si aquellos hombres que sabían que no era para ellos, diligentemente inquirieron, indagaron, ¿a qué personas y qué tiempo? ¿Cómo nosotros, que somos ese pueblo, que somos esas personas, que somos esos privilegiados, cómo nosotros no podemos diligentemente indagar e inquirir? Señor, no hay comprensión para eso. Hermano, busque, corra diligentemente. Que su fuente de poder sea Él. Que su fuente de valor sea Él. Que su fuente de sabiduría, de su sabiduría sea Él. Y no importa lo que usted oiga en este mundo, no importa lo que le diga la gente o su propia familia. Que su fe esté basada en esta revelación. Que esta revelación sea suficiente para sostenerlo, porque si esta revelación no le sostiene, es porque usted no es de Cristo. Señor, gracias por bendecir nuestra vida. Gracias por darnos ánimo a seguir en este bendito camino. Gracias, porque hemos permanecido, hemos perseverado. Señor, no hemos sido eliminados por las necesidades, ni por las aflicciones, ni por los tormentos de esta vida. Aquí estamos, queriendo ser cubiertos por la nube, guiados por la columna, saciados por la roca, dirigidos por tu siervo, Moisés. Gracias, bendito Dios, recibe toda la honra y la gloria y bendice a aquellos que están con nosotros conectados. No importa cuán lejanos estén, bendícelos, Padre, con esta palabra. Dulce refugio en la